tal? Mi nombre es Agrilberto Guadalupe Martínez Lucio. Estudio en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México la carrera de mecatrónica. Actualmente curso el segundo cuatrimestre, grupo 203. Y bueno, en este video vamos a hablar de cuáles son algunos instrumentos que ocupamos para hacer mediciones dentro de un taller. Y pues bueno, para aprender a medir algunos componentes, primero debemos de conocer esos componentes. Aquí tenemos el de la fuente de corriente alterna, que es un circulito y una como ola más o menos. Este simbolito es uno de muchos. Tenemos abajo otro que es el de corriente directa. Este es una línea con puntitos que indica la corriente que es directa, pues. La fuente de corriente directa, igual aquí está otro y aquí está otro simbolito igual. No sé si los observan. Ahí está. Tenemos la resistencia, que pues es muy común que todos lo sepan, lo conozcan. La resistencia, el conductor, el cruce de conexiones sin conexión, es una tipo cruz. El cruce con conductores con conexión es tipo una cruz, pero con un puntito en el centro. Bueno, el primer instrumento que tenemos para medir, que es una fuente de energía, dice que las fuentes de energía son dispositivos destinados a proporcionar energía al circuito para su funcionamiento. En general se clasifican en fuentes de energía de corriente directa y fuentes de energía de corriente alterna. Bueno, este aparato tiene terminales de salida de tensión, regulador de tensión de salida de corriente continua, que es de 0 a 15 volts, regulador de corriente de salida, interruptor de red eléctrica, selector de tensión escalonado de corriente alterna de 2 a 5 a 15 volts, fusible de protección. Bueno, pues este fusible pues muy importante, terminales de tensión de salida de corriente alterna. Uno de los aparatos con los que vamos, uno de los materiales que son muy comunes para medir es las resistencias. Las resistencias cada resistencia tiene un código dependiendo su color. Tiene la cifra 1, la cifra 2, el multiplicador y la tolerancia. Este código pues es más, con este podemos saber de qué valor son las resistencias. Bueno, continuamos con otro instrumento de medición. Entre los instrumentos de medición de uso frecuente al estudiar un circuito eléctrico se utiliza posteriormente para prácticas de laboratorio, que se tiene el ohmmetro, el voltímetro de corriente directa y de corriente alterna, el amperímetro de corriente directa y de corriente alterna. El ohmmetro se utiliza para medir resistencias eléctricas. Esta característica consiste en la oposición que ofrecen al paso de corriente eléctrica, el menor grado de elementos conductores y en el mayor semiconductores. La unidad de medida es el ohm. El voltímetro es el instrumento que se mide de potencial o voltaje entre las terminales de una fuente o de dos puntos de un circuito. Bueno, aquí tenemos una imagen. Aquí se ve cuánto es que va marcando según el voltaje. Aquí tiene la perilla de ajuste, depende a la escala. El selector de escala de medición, si lo quiere de corriente directa o de corriente alterna. Y bueno, aquí tiene las conexiones, que es esta blanca y esta roja. Y bueno, continuamos con cómo sería la medición de una resistencia. Bueno, para identificar la escala del dial del menor y examinarla con el objeto, los valores de ella se pueden obtener. Bueno, primero que nada es sacar las puntas de la prueba que estén correctamente colocadas en el medidor. Una sugiere que de color negro en la terminal marcada con la L y otra en la de ohms. Aquí tenemos una de cómo tenemos un ejemplo de cómo se mediría. La terminal
negra y la terminal pues que sería la roja. Y pues aquí tenemos la resistencia, ya vemos cómo se están midiendo los dos. Bueno, vamos a pasar con la medición del voltaje. Dentro de la medición de voltaje, bueno, va a depender tipo la corriente, que sea la corriente directa o corriente alterna, del valor estimado de tensión que se quiere medir, así como ser la oposición del selector de escala. Bueno, dependiendo cómo es que lo quiera medir, va a cambiar su valor. Por ejemplo, si lo quiere medir en corriente directa, pues va a ser 1 y de corriente alterna pues va a cambiar. Bueno, en este tablero de conexiones es muy fácil medir porque, bueno, en el tablero tiene agujeros donde se conectan las resistencias y pues se puede armar un circuito ahí. En esos agujeros se pone una terminal y la otra donde quiera medir ya sea el voltaje o la intensidad. Es muy fácil, solo se conectan hacia abajo, bueno, las terminales en los hoyitos y pues ya es súper fácil medir. Bueno, ya para terminar, un dato importante del multímetro, bueno, que contiene pues todos el ohmmetro, el voltímetro, el amperímetro, bueno, es verificar que no se quemen los fusibles, porque puede dejar de funcionar o puede cambiar los valores de lo que estemos midiendo. Y pues bueno, pues eso sería todo.